El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, estamos celebrando hoy el segundo domingo de este tiempo ordinario o también tiempo durante el año, ¿no? Y como decíamos la vez pasada y varias veces lo hemos repetido, este es un tiempo muy interesante que la liturgia o el año litúrgico nos invita a vivir de una manera muy prolongada, porque de hecho lo hemos empezado con la fiesta del bautismo del Señor, que puso fin a la Navidad y comienzo al tiempo ordinario. Vamos a prolongarlo un tiempito ahora y se va a terminar, o mejor dicho, se va a suspender cuando comienza la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y luego lo vamos a retomar después que termine todo el tiempo pascual, cuando llegue Pentecostés. De manera que después de Pentecostés retomamos, ¿no?, el tiempo durante el año, que tiene un total de 34 domingos y que finaliza con la solemnidad de Cristo Rey, ¿no? Este tiempo ordinario es un tiempo, les decía, muy interesante, porque si bien en él no estamos detenidos en ninguna celebración propia de Jesús, fiesta, como ya lo fue la Navidad y como después vendrá la Pascua, sin embargo, es un tiempo que nos llama a la esperanza. De hecho, fíjense ustedes que hasta los colores litúrgicos cambiaron, ya no es el blanco de la Navidad que habla de la fiesta, sino el verde que habla de la esperanza, pero no cualquier esperanza, sino la esperanza del cristiano, la esperanza que nos viene de Dios como virtud teologal. Y la esperanza no es simplemente esperar sentado, sino es una actitud que como la fe y el amor exigen de nuestra parte una respuesta, un ponernos en marcha. No es que nos viene todo servido. En síntesis, la esperanza cristiana es poner toda nuestra vida en las manos de Dios, traduciendo nuestra existencia, nuestra forma de vivir, como la vivió Jesús. Que sea el Señor en mí. Entonces yo comienzo mi día y mi vida enfocada en eso, en que Dios está viviendo en mí y que sé que nada me va a pasar que Él no lo permita, y que entonces confío. Esa esperanza parte de la confianza, porque eso creo que la fe y la esperanza van íntimamente unidas, ¿no? Y una sin la otra no se entienden, porque creer en Dios significa también esperar en Dios, es decir, ponerme en manos de Él y dejar que Él obre en mí, porque yo sé que Él va a obrar en mí. Y si Él obra en mí, todo lo que me pase está bendecido, está sostenido, está acompañado. Entonces, si uno se posiciona en el hoy de tu vida y miras un poquito para atrás, en tu historia personal, desde Dios, te vas a dar cuenta, porque sos una persona de fe, que Dios siempre estuvo en tu vida. Y aún en aquellos momentos más duros, más difíciles, el Señor no te abandonó. Y aunque a veces uno pueda decir: Señor, ¿dónde estás? O le haya dicho: Señor, ¿dónde estás? O ¿por qué permitiste esto? Sin embargo, después eso sirvió en la fe para fortalecernos y purificarnos. Aunque todavía a veces
por lo que vivimos, todavía uno siga como teniendo esa carraspera, ¿no? Es decir, ese sentimiento de dolor, que está, porque somos humanos, claro, pero que no está abandonado, no lo vivimos ya solo ese dolor. El Señor está con nosotros, Él nos entiende, porque Jesús también sufrió como nosotros, por eso se encarnó, no solo para estar como nosotros, como un hombre más, siendo Dios, sino también para demostrarnos que Él nos entiende en los dolores humanos, en las luchas humanas, en el andar humano de la vida. Eso es bueno tenerlo presente. Y el tiempo durante el año, un poco litúrgicamente hablando, ayuda a eso. ¿Por qué? Porque justamente vamos a contemplar, y lo estamos viendo en los relatos del Evangelio, cómo Jesús está presente como hombre, enseñando como discípulo del Padre, como servidor del Padre, anunciando que el reino del Padre ya llegó y su persona es la garantía. Y entonces los signos de esa presencia del reino entre nosotros es, además de la predicación de una buena noticia que trae esperanza, consuelo y paz, también los signos que acompañan esa predicación, que son los milagros, que no son milagros por sí mismos, si no estaríamos persiguiendo un milagrero, sino que justamente son signos de que Él tiene poder ¿de qué? De liberarnos del espíritu del mal, de sanarnos de nuestras enfermedades, que no solo son los achaques físicos, sino la otra que es peor, la espiritual, ¿no? Y que Él nos quiere sacar de la ignorancia, por eso nos habla, nos enseña y la gente escucha y aprende. Y se siente lleno, un aprendizaje de corazón, es decir, este sí que llena mi corazón, no mi cabeza de doctrina, sino mi corazón. Este sí que tiene palabras de vida eterna. Por eso digo que este tiempo, hermanos queridos, que estamos transitando recién, en este segundo domingo, y que tiene para rato, tiene que ser un tiempo que lo aprovechemos, escuchando la palabra, celebrando, ¿no?, en la fe. Y cuando hablo de celebrar la fe, también metemos nuestra historia personal, para que la liturgia y la vida de fe, ¿no?, en Dios sea realmente un protagonismo de nuestra parte. Quiero decir esto para que no quede la fe como algo aislado, ¿no? Yo creo, rezo y después la vida va por otro lado, no. Todo lo que voy viviendo lo voy metiendo, lo voy mechando en Dios, se lo voy compartiendo y voy sintiendo su presencia, su compañía, su andar en mí. Y eso también es celebración. Celebro mi vida, honro mi vida, porque me viene de Dios y Él me la sustenta. Él me regaló el ser para toda la eternidad. De manera que, si bien es cierto que hay ciclos en la vida humana, nosotros estamos en el tiempo terrenal, del tiempo y el espacio, que vamos viviendo cada día en el devenir de esta vida y de este mundo. Sin embargo, nuestra vida está proyectada, está llamada a lo sobrenatural, a no terminar con la muerte. De manera que cuando terminamos el tiempo y el espacio y el proceso biológico, ahí no se terminó la vida. Se terminó una etapa de la vida, pero nuestra vida es proyectada hacia la eternidad. Por eso el Señor nos dio el don del ser, de la existencia, de la vida, para siempre. Y por eso hay que honrarla desde esa perspectiva, ¿no? Viviendo como que es un don de Dios mi vida, y no subsistiéndola. Y esto es parte de nuestra relación con Él. Cuando digo así, es un tema que da para mucho, y no quiero extenderme porque quiero después ir a las lecturas, pero cuando digo esto, miren hermanos, vivir la vida desde Dios no significa que Dios te saque las angustias, los problemas y tu humanidad, o sea, los sentimientos humanos que todos tenemos y arrastramos, no. Sino vivir nuestra realidad, nuestra parte, si quieren, negativa, con paz. Con paz, la paz de saber que el Señor está conmigo. Y bueno, habrá momentos donde estoy mejor, más animado, con todas las pilas, ¿no?, y entusiasmado, y bueno, y relativizando lo negativo, lo doloroso. Y hay otros momentos donde se me viene más la noche, ¿no?, la noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz, donde se me echan un montón de cosas y la cabeza no para. Bueno, Señor, acá estoy, te lo entrego, porque yo sé que este momento no lo estoy viviendo solo. Vos estás conmigo y yo con vos. Entonces vivo en paz mis angustias, vivo en paz mis situaciones de debilidad o de limitación humana y hasta mis propias caídas y pecados, las vivo en paz,
porque Él me entiende. No es un Dios que ha venido a condenar, sino más bien al contrario, a perdonar. Es un Dios que nos comprende. Y qué lindo es sentirme comprendido por Dios. Amado, comprendido, entendido. El Papa Francisco le gusta usar una palabra muy propia de él, ¿no? Pero es, déjate misericordiar por Dios, dice, ¿no? ¿Y qué significa? Es eso, ¿no? Déjate que Dios te perdone, sentí en tu corazón que Dios te ama, que no te está juzgando, que Él te está entendiendo. Y esto, compárenlo ustedes, que son muchos de ustedes papá y mamá. Sus hijos pueden meter la pata 1 y 1000 veces, pero como padres los podrán retar, los podrán ponerle sus límites y todo lo que quieran, pero en definitiva y atrás de todo eso siempre va a haber unos brazos abiertos que lo vuelven a recibir con un abrazo de amor, porque son padres. Y bueno, esto mismo sucede en nuestra vida desde Dios. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando darte ese abrazo misericordioso. Déjate abrazar por Dios, déjate misericordiar por Dios. Bueno, vamos entonces ahora a las lecturas un poquito. Les dije hoy que los textos de hoy nos hablan de la vocación. La palabra vocación es un vocablo latino que significa vocare, que traducido al castellano es llamado, y que se aplica esencialmente a Dios. Dios llama, y el llamado de Dios no es simplemente un che, vení, sino es acción, obra divina. Y el primer llamado entonces, ¿cuál es? A vivir. Él te llamó a existir y Él te dio la existencia, el ser. Eso que hay que agradecer todos los días, ¿no? Hay que agradecer y como les dije recién, hay que honrar esa vida, ese ser que el Señor me dio. Pero ahí no se queda, sino que te dio el ser para algo. Y a partir de que te dio la vida, te va llamando después a vivirla y a vivirla plenamente. En la primera lectura del libro de Samuel, encontramos la vocación justamente de Samuelito. Samuel era un niño que fue desde bebé entregado por su mamá a Dios. Dicen que un día la mamá de Samuel, cuando no era mamá todavía, fue al templo donde estaba Elí, el sacerdote de Dios, y muy angustiada le hablaba a Dios moviendo los labios y le pedía un hijo porque ella era estéril y toda mujer para esa cultura de esa época, no ser mamá se la consideraba o se consideraban como castigadas por Dios. Entonces le faltaba lo que a una mujer esencialmente quiere ser, madre, engendrar, dar vida. Ella no podía, entonces fue muy angustiada y dice que Elí la veía mover los labios y se le acercó y la retó, le dice, estás borracha porque estás moviendo, ¿qué estás diciendo? Y ella le dice, no, mi señor, no he tomado nada de alcohol, al contrario, estoy angustiada y le estoy pidiendo a Dios un hijo, porque no lo tuve, etc. Entonces Elí la comprende y le dice, andate tranquila, que dentro de un tiempo tendrás acunando un hijo en tus manos. Y así sucede. Entonces ella, agradecida a Dios, ¿qué hace? Lo primero que hace, después que el nene fue destetado, se lo lleva al templo y se lo consagra a Dios, en persona del sacerdote Elí. Y siendo el nene muy chico, se lo entrega a Elí y lo deja con Elí, viviendo en el templo donde estaba el arca de la alianza, es decir, el lugar sagrado. Bueno, y el chico va creciendo. Y aquí el texto de hoy, donde sucede la vocación. Entonces, fíjense, Elí, por medio de su madre, que fue un instrumento, tiene la vida, tiene el ser. Dios le da vida, aunque su madre no estaba capacitada biológicamente para ser mamá. Ahora está con Elí. Y dice que cuando el nene dormía, y Elí también, Elí para esto también, dicen los biblistas, y es bueno tenerlo presente para entender la vocación, dice que tenía varios hijos, y siendo él sacerdote y profeta Elí, sin embargo ninguno de sus hijos fue elegido para este tipo de misión. Cada uno hacía su vida. Pero Samuel, que no era hijo carnal, sí espiritual, pero no carnal de Elí, sin embargo sí es llamado. Entonces sucede que en una noche, nos dice el texto, el nene estaba durmiendo, Elí también, y hay una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él dice, creyendo que era Elí, aquí estoy, Señor, y va a despertarlo, aquí estoy porque me llamaste. Y él dice, yo no te llamé, andá y acostate. Y así durante 3 veces. Y cuando viene la tercera vez, ahí Elí, que sí era un viejo realmente de Dios,
y que entendía su relación con Dios, le dice, bueno, acostate, y si te vuelven a llamar, decí, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo te escucha. Y cuando sucede así, Samuel responde, aquí estoy, Señor, y dice que él creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Es decir, a medida que creció, descubrió su vocación de ser profeta y fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que acompañó y guió la vida después del que sería el gran rey David, ¿no? Fue su consejero y demás. Bueno, ¿qué tenemos que sacar en limpio de esta historia sagrada? Historia entre comillas, ¿no? Pero de esta palabra de Dios, sí. Miren, ven, primero que hay que aprender a escuchar a Dios. A veces somos muy pequeños o adolescentes y cuando Dios nos habla creemos que viene de otro lado y no le damos la importancia que esto tiene. Aprender a escuchar a Dios, para lo cual requiere un entrenamiento. Elí estaba entrenado, Samuel todavía no, después sí. Uno se tiene que entrenar. ¿Y qué significa entrenarse? Tener una mirada de fe de la vida. Porque Dios nos habla a través de muchos acontecimientos. El primero tal vez es el silencio interior, que no hay que dejar nunca de tener. En el silencio, en la oración, en el camino al corazón, en la escucha sagrada, en la contemplación. Ahí Dios te habla. Y no porque escuches una voz que diga tu nombre, sino porque en ese silencio el Señor va a obrar como quiere, pero va a obrar interiormente, liberándote, sanándote, iluminándote. Ahí está el punto de partida. Y después, eso nos capacita a poder vivir la vida cotidiana en clave de Dios. Porque ahí sí Dios después te puede hablar a través de quién. Y a través de una persona que puso a tu lado, a través de un enfermo, de un indigente que necesita, donde Jesús está presente. A través de muchas realidades que las tenemos que ver con ojos de fe. Inclusive también, no porque Dios hable ahí, pero sí entender un poco cuál debe ser mi respuesta ante situaciones negativas, para no entrar en la variante del mundo. Te insultan, te cruzan el auto, te maltratan, y uno es humano. Entonces ahí puede ser que uno reaccione como el otro y se ponga a la par del otro y el demonio utilice esa realidad para lo que puede venir, o no. Y aunque el corazón y demás te den ganas de agarrarlo del cogote, uno diga, Señor, te lo entrego. No, pero pasas por estúpido, te lo entrego. Porque no no quiero ser lo mismo. No quiero entrar en la misma. No. Entonces son formas de manifestar nuestra presencia de Dios, que no deja de ser un diálogo con Él. Y así, en todo sentido, meter a Dios, decíamos hoy, en nuestra vida cotidiana. La segunda lectura, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, nos presenta un tema que también tiene un trasfondo que hay que saber entender muy bien, para no quedarnos solamente con las primeras palabras, ¿no? Ustedes saben que Pablo, esta carta sí se atribuye a él. Pablo tenía una teología muy profunda, ¿no? Es decir, un tipo que cuando empezó a predicar el Evangelio profundizó mucho. Y los corintios, sobre todo los que se habían convertido al cristianismo, vivían en esa realidad. Corintio era una zona, una ciudad de mucho pase comercial, una zona portuaria muy importante, y existía también el culto a una diosa pagana, Afrodita, que era la diosa del amor. Y entonces existía lo que era la prostitución sagrada, que muchos que vivían en esa cultura la ejercían, no como un pecado, sino como justamente un culto a la diosa. Y estaban las prostitutas sagradas. Y después muchos convertidos al cristianismo, que escucharon a Pablo y se bautizaron, todavía, por ignorancia, seguían en esa temática. A ellos les habla Pablo y aprovecha la ocasión para explicar lo que es el cuerpo. Había una dualidad, es decir,
el alma por un lado, la carne por otro. Y Pablo aclara que no es así, que el hombre es un todo y que el cuerpo está llamado para las cosas de Dios, para las cosas del Espíritu, y no para profanarlo con lo que es el encuentro con la prostitución y todas esas cosas de encuentros sexuales que no tenían amor, que no tenían profundidad, que eran costumbres paganas. Entonces Pablo les aclara, esta no es la forma de vivir de un hombre que conoce a Cristo. Una persona que conoce a Cristo y conoce su identidad, sabe que somos una unidad y que toda nuestra unidad, cuerpo, alma y espíritu, está consagrada a Dios. Sería eso. Por eso toda relación carnal que no tenga un dejo de amor y de profundidad y de compromiso, obviamente entra en esta temática. En cambio, cuando hay realmente amor, cuando hay realmente compromiso, cuando hay realmente un proyecto de vida, la cosa ahí toma otro vuelo. Es lo que un poco nos explica, creo, hoy Pablo, y que va por ahí un poco la temática de este texto, para a veces no irnos ni por las ramas, ni vivir en el escándalo, ¿no? Y otra cosa, bueno, vamos al Evangelio de Juan. Volvemos un poco a la primera lectura y al tema de hoy, la vocación. Dice que Juan Bautista es el Evangelio de Juan. Acuérdense que el Evangelio de Juan no son hechos históricos narrados, sino son teologías narradas que tienen una explicación que hay que sabérsela encontrar. Juan Bautista tiene sus discípulos y cuando ve pasar a Jesús les dice, ese es el Cordero de Dios. Y sus discípulos lo abandonan a él para seguirlo a Jesús. Primer punto, el paso de aquel que prepara el camino hacia aquel que es el camino. Cuando ellos siguen a Jesús, no están siguiendo a una persona, sino están tomando un camino nuevo, que está prefigurado en la persona de Jesús. Jesús dice que se da vuelta y les dice, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Y ellos le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Fíjense que ya empiezan a llamarlo maestro. La palabra maestro implica que están reconociendo en él, no un simple uno más del pueblo, sino alguien con autoridad. ¿Dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. Y no significa esto que Jesús los lleve a su casa o al lugar donde él vivía, sino que los incorpora a su vida. Es seguir aquel que es la vida y al estilo de vida. Ellos se van a empezar ahora a incorporar y van a empezar como a entender, a meterse en la vida de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Van a convivir con él, no en un lugar determinado, porque de hecho Jesús estaba poco en un lugar, él recorría y todos lo van a seguir. De eso se trata, ¿no? Fíjense también otro detalle que aquí está muy interesantemente interpretado por muchos autores exégetas de la Biblia. Dice que se quedaron con él ese día, eran alrededor de las 4 de la tarde. Muchos lo interpretan como que el discípulo fue tan importante ese encuentro con Jesús que hasta no se olvidó la hora. Sin embargo, la interpretación más profunda que tiene es que para las 4 de la tarde, para un judío, el día se terminaba. ¿Qué significa? En Jesús se termina todo lo antiguo, prefigurado en la persona de Juan y en el Antiguo Testamento, para comenzar algo nuevo, que es la nueva alianza, la nueva vida en Cristo, el nuevo camino que Cristo abrirá, que es el del reino del Padre, ¿no? Y después, bueno, la presencia de Andrés, que lo trae a su hermana y le dice, che, Pedro, Cefas, vení, que encontramos al Mesías, al Cristo. Él va y cuando lo ve Jesús dice que se lo queda mirando a Jesús y le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás, en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra. Alguno interpreta, porque somos muy pietistas a veces, que ya lo está nombrando papa o primado. Y sin embargo lo que Jesús le está diciendo, mira, Jesús ya conoce su personalidad y sabe que Pedro es un cabeza dura, testa dura, esa piedra se refiere. Voy a tener que luchar mucho con vos, voy a tener que pulirte mucho, voy a tener que darte forma, porque sos un diamante en bruto, sos una piedra.
Que después diga sobre esta piedra, sobre este bodoque, edificaré mi iglesia, es verdad, pero bueno, así es Dios. De cosas realmente duras, como somos nosotros, testa dura, no los voy a comprometer a levantar la mano, pero diga quién no es de los que están aquí testa dura. Yo el primero. Entonces, somos todos testa dura, y de nuestra testa dura, sin embargo, el Señor puede sacar cosas maravillosas, y de hecho las saca. A pesar de nuestra testadura, nuestros caprichos, nuestras mediocridades, nuestras infidelidades, nuestras faltas de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo el Señor muestra lo humano de la vida? Porque enseguida nosotros nos vamos, ya les digo, a la piedad a Pedro, el primer papa Pedro, la piedra fundamental, y Pedro era un testadura, que le costó mucho realmente a Jesús, realmente pulirlo, y así todo, pobre Jesús, no, Señor, daré mi vida por ti, y lo negó 3 veces ante 3 conciudadanos, ni siquiera ante personajes importantes ni autoridades. Se achicó en el momento supremo de la vida de Jesús y lo dejó. Entonces, esta humanidad, donde el Señor nos sigue llamando, no nos tiene que asustar. Señor, te digo que sí. Señor, te sigo. Señor, aquí estoy, con mis luces y mis sombras, con mis alegrías y tristezas, con mis penas y angustias y mis gozos, y también con mis durezas, ¿no? Y mis imperfecciones. Te lo entrego, confío, te sigo, y vos encárgate de mí, y seguro que Él se va a encargar. Jesús no eligió lo más selecto según el mundo, al contrario, eligió no solo lo pecador, lo alejado, y lo que era considerado por la religiosidad pura del judío como algo despreciable. Ahí se metió el Señor. Así que no tengas miedo. Entonces, primero, y ya termino, nuestra vocación está en que Dios nos llamó a vivir y a vivir con Él. Y de ahí se desprenderá una misión. Y tal vez la misión, ¿cuál tiene que ser? Que vos tengas los sentimientos de Jesús y abras el corazón a todos. Esto ya lo hablamos cuando el Señor hablaba de la universalidad de nuestra vida. Que nadie quede afuera de tu corazón. No seas selectivo, no seas de encerrarte en tu grupete y criticar o juzgar o descalificar a otros, porque eso no es de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, viví en paz esas impurezas, por así decirlo, humanas que todos tenemos. Porque el Señor te llama a cosas más grandes que las va a hacer Él en la medida en que vos le entregues sí tu corazón. Que les diga, sí, Señor, aquí estoy, habla, que tu servidor te escucha, que tu servidor te sigue, que tu servidor te cree, que tu servidor te busca y te necesita. Habla, Señor, acá estoy. Entonces, en la medida que le presentemos nuestro corazón con sinceridad, Él lo va a hacer todo después. Él se va a encargar, como se encargó de tantos, de nosotros también. Bien. Pidámosle en esta misa al Señor, entonces, el tener los sentimientos de aquellos que supieron escucharlo, ¿no? Con fe. Y pidámosle a la Virgen, que le dijo, aquí está la servidora, Señor, que se cumpla en mí tu voluntad, que ella nos acompañe, nos enseñe y nos aliente a poder responder siempre con docilidad. Que así sea. Que así sea.